La prevención de riesgos laborales tiene como objetivo proteger al colaborador de los riesgos laborales al que se derivan de su trabajo. Por tanto, una buena actuación en la prevención de riesgos laborales implica evitar o minimizar las causas de los accidentes y de las enfermedades laborales. Esto debe conseguirse en primer lugar fomentando primero en los responsables de las empresas y después en todos los colaboradores una auténtica cultura preventiva que debe tener su reflejo en el plan de trabajo desde su momento inicial. La prevención tiene una doble vía de actuación. Por un lado, es un derecho de los trabajadores y por otra, una obligación de todas las partes, la empresa, de las personas que laboran. Así pues, cualquier empresa o empresario que cuente con uno o más colaboradores a su cargo está obligado a velar por la seguridad y salud de sus colaboradores. ¿Cuáles son los errores para evitar en la identificación y evaluación de riesgos? Gestionar los riesgos es importante en todas las organizaciones, no solo desde el punto de vista comercial, sino también porque es una obligación, un cumplimiento legal y por lo tanto los encargados del área deben tener en cuenta. Existen numerosas formas para identificar, analizar, evaluar los riesgos y pueden adoptar diversas formas según su contexto, el sector y la línea de negocio. Independientemente de estos factores, existen 5 errores a evitar en la identificación y evaluación de riesgos que se presentan en forma recurrente y por ello analizamos en nuestra presentación de hoy. 5 errores a evitar en la identificación y evaluación de riesgo. A menudo sucede que solo abordamos un problema urgente, mientras que se hace a un lado el enfoque sistemático. Este en sí puede ser uno de los errores a evitar en la identificación y evaluación de riesgos, sin embargo, existen otros. No entender la diferencia entre el análisis de riesgo y la evaluación de riesgo. El análisis de riesgo identifica las causas y las posibles implicaciones de un riesgo cuantitativamente. Por ejemplo, al conducir un carro por la carretera se puede espichar un neumático. Las razones: baja la presión del neumático, conducir demasiado rápido, malas condiciones de la carretera, un clavo en el camino, entre otros, ¿cierto? Luego se tiene en cuenta las consecuencias inmediatas y a largo plazo, la seguridad de los ocupantes del automóvil, el impacto financiero, daños a largo plazo para el carro, ramificaciones legales. Las causas del impacto son parte del análisis del riesgo. La evaluación del riesgo, por otra parte, define la gravedad del riesgo en comparación con otros riesgos. Es la parte cuantitativa del proceso. Retomando el ejemplo anterior, tener un neumático deshilachado es un riesgo al que vale la pena prestar atención. Ahora bien, ¿cómo se compara esto con el riesgo de una colisión frontal o la posibilidad de patinar en el hielo del invierno? Al igual que este ejemplo, comprender los riesgos asociados con el negocio y cómo priorizarlos permite asignar esfuerzos y recursos de manera más adecuada. Es importante reconocer las diferencias entre el análisis y la evaluación para determinar cuándo aplicar esa práctica. Involucrar a las personas equivocadas en el proceso es otro de los factores. Entre los errores de evitar en la identificación y evaluación de riesgos ocupan un lugar principal el no considerar las partes interesadas y eventualmente perjudicadas con la recurrencia de los diferentes tipos de riesgos. Volviendo a nuestra analogía de la conducción, es probable que el conductor hable por las posibilidades de un accidente como consecuencia de un neumático pinchado con un amigo.
con su mecánico, incluso con los desconocidos, con quien entabla una conversación casual, pero no se preocupa por indagar la opinión de las personas que lo acompañarán en el viaje. Entenderán ellos que el automóvil puede. Idealmente, una persona que identifica, analiza, evalúa riesgos debe tomar como base de su trabajo la experiencia y las opiniones de las personas afectadas por la recurrencia de un evento catastrófico. Además, otro de los factores es confundir el factor de riesgo con el riesgo en sí. Un factor de riesgo es una condición, un elemento que contribuye a aumentar la probabilidad de que ocurra un riesgo, pero no es un riesgo en sí mismo. Los neumáticos con baja presión, el clima impredecible o los baches en la carretera no significa que necesariamente habrá un pinchazo en que este tendría consecuencias fatales. Sin embargo, estos factores de riesgo contribuyen a aumentar la posibilidad de ocurrencia. Ser capaz de distinguir entre factor de riesgo y riesgo es útil para determinar las causas y las consecuencias de acciones comerciales específicas. Esto permite a las partes interesadas incorporar medidas preventivas y reactivas correctivas para evitar, minimizar o mitigar los riesgos asociados. Enfermedad laboral. En Colombia tiene un sistema de seguridad social dividido de acuerdo al origen. No todos los sistemas de protección social en el mundo requieren esta calificación, porque hay un sistema que, sin importar el origen, hay un cubrimiento por un único sistema. En Colombia, dividido a través de la Ley 100 del 93, quien asume las prestaciones tanto en la atención médica como en la rehabilitación. Lo laboral lo asume la ARL y lo común la EPS. Se da entonces este proceso. La enfermedad laboral en Colombia está reglamentada a través del decreto 1477 de 2014. Es importante saber que este decreto es un sistema mixto de calificación. ¿Y por qué se llama mixto? Se encuentra en este decreto dos grandes categorías: enfermedades directas, enfermedades que sí se diagnostican y se confirman sin ningún otro estudio, ya son laborales; indirectas, que aparecen en uno de los listados en que éstas se deben confirmar en una relación de causalidad en la enfermedad y la exposición al riesgo en el trabajo. Este decreto se empezó a elaborar en 2010 y se publicó en 2014. Las actualizaciones deben ser cada 3 años, o sea que este está desactualizado a 2021. Esto se debe tener en cuenta en el momento de la calificación de origen de la enfermedad, para no mirar solo la norma, sino estudios a nivel mundial y evidencias científicas. En el decreto encontramos algunos de los conceptos como agentes etiológicos, elementos que propician el desarrollo de una enfermedad, por ejemplo, las bacterias y los virus. Para poder calificar una enfermedad se debe primero confirmar el origen. Hay que determinar qué es lo que va a calificarse, ya que hay síntomas, presunción de diagnóstico y diagnóstico. Ejemplo: me duele la mano, se me duerme, pero no tengo confirmado cuál es la causa. Esos son síntomas, posiblemente va a ser el túnel del carpo, sería una presunción. No está confirmado el diagnóstico. Realizando un examen electromiografía que me confirme la comprensión de los nervios. Si es así, ya tengo confirmación diagnóstica, pero lo primero que se evalúa es que el diagnóstico exista, o sea, que haya confirmación de medios clínicos y paraclínicos. Segundo, analizar el diagnóstico. ¿Qué factores de riesgo, o sea, qué causas en el trabajo pudieran estar vinculadas? Y tercero, se califica. Hay que medir la magnitud de ese riesgo en el nivel. En la guía técnica para análisis de exposición de factores de riesgo ocupacional, esta guía es para cuantificar la exposición de riesgos laborales con miras a calificar el origen.
¿Qué debe hacer el prevencionista cuando se presenta un posible caso de enfermedad laboral? Cuando se presenta un posible caso que genera temor en la presencia o en el entorno, por temor a posibles demandas y que el colaborador se vuelva un conflicto, no debería ser así, ya que se hace una vigilancia y se trata de prevenir y se mitiga las posibilidades. Cuando se presenta estas presunciones no quiere decir que sea laboral. Lo que se debe hacer es remitir a la EPS sin ningún temor. El temor se presenta porque se piensa que podría haber temas de responsabilidad civil es contractual, donde normalmente se demandan por no ser diligentes. Por eso es que hay que demostrar la diligencia a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Normalmente las empresas se niegan a enviar los diferentes estudios, pero si se lleva el sistema de gestión de manera eficiente, se puede mostrar que sí es o no laboral. Se solicitan los estudios de puesto de trabajo. La ley establece decreto 1352 de 2013 que mira todo acerca de la calificación. Este decreto está inmerso en el decreto 1072 de 2015. Este anuncia que los estudios de puesto de trabajo debe asumirlo el empleador. Cuando no lo haga el empleador, lo asuma la ARL, pero se le cobra. Entre los documentos fundamentales de la calificación está el estudio del puesto de trabajo y la historia clínica. Las enfermedades laborales se remiten a la EPS a través del FUREL. En este sentido existen vacíos normativos. En Colombia existe un decreto de primera oportunidad, Ley 962 de 2005, modificó el artículo 41 de la Ley 100 del 93. La primera vez que se califica si es laboral o no es laboral, realizado por la EPS en los casos de origen. El decreto antitrámite 19 de 2012, modificado por el 2106 de 2019, dice lo que debe hacer también la ARL. Es el primer estudio de enfermedad y no hay una reglamentación que diga en qué tiempos, con qué pruebas, qué profesionales, cómo deben ser los equipos, si son interdisciplinarios y la responsabilidad de cada uno de los actores no está en ese decreto. Es responsabilidad de la IPS, EPS, ARL definir el origen en primera instancia. En este sentido, cuando hay una presunción de médico tratante, dice que me parece que esto puede ser laboral. Ejemplo, debe remitirse al área de medicina laboral. El médico laboral, sea IPS, EPS o ARL, sea tratante en primera oportunidad, realiza un estudio de análisis para determinar si es. Luego suele pedirle a una empresa que diligencie el FUREL, formato único de enfermedad laboral. Además, la EPS no puede solicitar ese FUREL como anotación sin antes haber estudiado el caso. A veces tienen un checklist donde le dicen hagan un reporte sin haber estudio de caso, porque este reporte es algo que no ha sido confirmado. Entonces las empresas muy juiciosas diligencian y sin saber qué diagnóstico, o sea, en blanco, nos solicitan ese formato único de enfermedad laboral. Esto sucede porque no se ha reglamentado, pero es técnicamente incorrecto. ¿Cómo es el proceso de calificación laboral? La calificación debe ser un tema libre de intereses económicos, porque se nota que el afán de que sea de una calificación laboral para que se vaya a la ARL o que sea común para la EPS, como una guerra de titanes entre las aseguradoras. Esto no debería ser. Debe ser un proceso donde se examine al paciente, se confirme un diagnóstico, se tengan pruebas científicas para confirmar el diagnóstico.